Hermanos, como ustedes bien saben, continuamos, hermanos, en la serie de la exposición de la carta de Pablo a Timoteo. Y recuerden que nos encontramos en una sección de esta carta cuyo asunto a tratar son ciertas instrucciones respecto al trato de los ancianos de la iglesia. Hasta el momento solo hemos estado considerando algunos asuntos generales respecto al oficio pastoral. El primer asunto es que las iglesias deben ser pastoreadas por lo general por una pluralidad de ancianos que tienen la misma autoridad. Es decir, mientras que haya la necesidad, pero hay iglesias que son pequeñas y que solamente podrán ser pastoreadas por un pastor por el momento. Pero debemos considerar que lo general es que las iglesias sean pastoreadas por una pluralidad de ancianos. El segundo asunto que consideramos es que las funciones principales de los pastores es enseñar y gobernar. Es en gobernar o enseñar. Y todo esto nos lleva a deducir, hermanos, sin lugar a dudas, que la labor pastoral reviste de gran importancia para cualquier congregación en su crecimiento espiritual. Si algo, hermanos, debemos realmente interesarnos, es por la importancia que el Señor le da a la iglesia. Si no tenemos conocimiento acerca de la importancia que posee el oficio pastoral en la iglesia y la función de los pastores, que los pastores deben desempeñar en la iglesia, no podremos beneficiarnos de este ministerio, ni obtendremos los resultados que Dios espera del ministerio pastoral. En nuestra enseñanza de hoy veremos un tercer asunto general, y es este. El tercer asunto general que deseo tocar es, aunque todos los pastores en una iglesia local tienen la misma autoridad, no todos tienen la misma función. Noten que hablamos de que todos los pastores en una iglesia poseen la misma autoridad, pero no todos, en este punto, no todos poseen la misma función. Ya habíamos dejado claro que ningún pastor tiene mayor autoridad que los demás. Sin embargo, no todos tienen la misma función. Todos los pastores de alguna manera enseñan y gobiernan. Y esto lo podemos demostrar, hermanos, en las cualificaciones de primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, que nos dice que los pastores deben ser aptos para enseñar y que todos deben gobernar bien su casa para poder gobernar bien la grey del Señor. De manera que todos los pastores deben ser aptos para enseñar y para gobernar, ya que todos ellos de un modo u otro enseñan y gobiernan. Pero, y aquí es donde viene el pero no todos ejercen la enseñanza y el gobierno de la misma manera. Por eso decimos que la función es distinta. Todos ejercen estas funciones, pero de manera distinta, ya que Dios soberanamente y sabiamente ha impartido dones dentro del grupo pastoral. Ellos deben funcionar conforme a los dones que Dios repartió a cada uno dentro del cuerpo pastoral. Leamos el texto, dice: los ancianos, en el versículo 17 del capítulo 5, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En otras palabras, hermanos, en el trabajo de gobernar y enseñar, hay pastores que poseen más destreza que en una u otra área, es decir, en una área que en otra, y por eso cada pastor, hermanos, debe ser puesto sabiamente en esa área donde el Señor lo ha capacitado para que funcione allí. Aquí el término griego trabajar es la palabra griega kopiao, que literalmente significa trabajar hasta el punto de la fatiga o el agotamiento. Aquí lo que estamos hablando, hermanos, es que el trabajo que ejerce un pastor que Dios ha puesto en la grey, su trabajo es un trabajo fatigoso y arduo. Es un trabajo intenso. Y no se pone tanto énfasis aquí en la cantidad, sino más bien en el esfuerzo que esta persona llamada a este oficio debe cumplir. Así que la tarea les exige dedicar mucho tiempo y esfuerzo en predicar y enseñar y prepararse para ello. Y encontramos, hermanos, muchas personas que tienen una idea totalmente equivocada del pastorado. Sé que muchas personas piensan que el pastor es el único que no trabaja en la iglesia, pero el trabajar o el pastorear es un trabajo que Dios ha delegado a ciertos hombres cualificados para ello. Yo recuerdo, hermanos, la historia de unos niños que le preguntan, entre ellos se preguntan los oficios del papá.
Uno le pregunta, bueno, ¿y su papá qué hace? No, mi papá es ingeniero. ¿Y su papá en qué trabaja? Mi papá es médico. Y entonces le preguntan a otro niño, no, mi papá no trabaja, él es pastor. Pues como queriendo decir que el pastorado no es ningún trabajo, pero la Biblia nos enseña aquí claramente que el término implica trabajar hasta la fatiga y el agotamiento. Es un trabajo y la tarea les exige dedicar mucho tiempo en preparar la predicación y la enseñanza, y debe prepararse para ello en oración también. Así que de manera que lo que Pablo está diciendo es que la labor pastoral demanda mucho esfuerzo. No es algo simplemente suave, de hecho es un trabajo muy arduo. Y entonces aquí no se refieren únicamente a alguien que enseña, sino a alguien que ha tomado el ministerio de enseñanza como una prioridad en su vida. Dentro del ministerio pastoral, hermanos, hay algunos que de manera especial y particular y notable se ocupan de la predicación de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay pastores en una iglesia, en una pluralidad de pastores en una congregación, que ellos predican ocasionalmente, aunque gobiernan y enseñan, pero no se ven frecuentemente en el púlpito predicando y enseñando. O sea que cumplen distinta función. No están permanentemente enseñando y predicando. Así que es sabio considerar estas cosas cuando se vaya a designar el área en el que cada pastor va a dedicar la mayor parte de su tiempo. No solamente escogemos los pastores, sino de acuerdo a la capacidad, ellos deben ejercer su función de acuerdo a la capacidad dada por Dios. Pero la iglesia, hermanos, local debe ser gobernada por una pluralidad de ancianos en donde todos tienen la misma autoridad, pero esos pastores han de encargarse del gobierno de la iglesia, pero no todos tendrán dentro de esa misma estructura la misma función. Así que ese era el último punto de las consideraciones generales que deseaba explicar a ustedes. Hasta aquí entonces las consideraciones generales que podemos observar de esta sección. Pero ahora, después de ver estas consideraciones generales, nos serán de gran ayuda, que de hecho nos serán de gran ayuda para lo que vamos a mirar ahora en el resto de nuestra enseñanza. Porque ahora vamos a ver instrucciones específicas que empezamos a ver a partir de ahora. Vamos a mirar, después de haber dado instrucciones generales de esta sección, de este texto, vamos ahora a tratar instrucciones específicas. Y la primera que vamos a mirar es instrucciones respecto al salario pastoral. Vamos a mirar qué la Biblia nos dice respecto al salario pastoral. Bueno, indudablemente, hermanos, esto es uno de los temas que más levanta controversia en nuestros días. Yo no quisiera ser el que predicara esta enseñanza, hermanos. Yo creo que hubiera una persona, menos el pastor, quien predique esto del salario pastoral. Pero encontramos, hermanos, que esto ha sido controvertido en nuestros días, y es respecto a este tema, a este asunto del salario del pastor, porque y cuando hablamos de la remuneración que los pastores reciben de parte de la iglesia, muchas voces se levantan en contra. Pero la pregunta es, ¿qué dice Dios? No es qué piensa el hombre respecto a este asunto. Yo sé que muchas personas han sido movidas por aquellos vividores de hoy, de nuestro tiempo. Pero realmente, ¿qué es lo que dice la palabra respecto a eso? Dice Pablo en los versículos 17 y 18, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos ¿de qué? De doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de una carta pastoral, y no solamente está dando de instrucciones dentro de la iglesia cómo debemos conducirnos, sino cómo debe ser gobernada, pero también trata asuntos a los pastores, cómo debe la iglesia tratar a los pastores que Dios ha puesto. O sea, recuerden que el tema es instrucciones respecto al trato con los ancianos de parte de la iglesia. Pero el término honor, no noten que aquí dice que el pastor, el anciano, el pastor, el obispo es digno de doble honor. Y Pablo usa este texto, esa palabra que utiliza en este texto significa literalmente respeto o consideración. Es decir, que ellos son dignos de doble honra, respeto y consideración, pero ese término también se refiere al apoyo económico. De ahí viene la palabra honorario, ¿sí ves?
Son dignos de doble honor, y ahí viene la palabra honorario. Cuando hablamos de honorario, significa ingresos percibidos en dinero o en especies en desarrollo por una labor, como lo encontramos en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 27, 6 y 9, recuerden, hermanos, que ahí estaba hablando de la venta que Judas hace a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Dice: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas al tesoro de las ofrendas, porque, noten eso, es precio. Y la palabra y precio es el término honor de sangre. Así que cumplió, el versículo 9 dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron 30 piezas de plata. Noten la palabra precio, y esa palabra precio es la misma que está hablando Pablo de doble honor, es la misma. Esa palabra precio es honor. Dice precio del apreciado, es decir, de Cristo, según el precio puesto por los hijos de Israel. Note que este término está hablando de algo que se aprecia, algo que se le da, ¿qué? Valor, un valor. Hechos 4:34. Hechos 4:34. Estaba hablando del comportamiento. Aquí este texto nos habla en el contexto de cómo la iglesia se comportaba en los primeros tiempos. La iglesia primitiva dice así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio, o sea, el dinero, el precio, el valor de lo vendido. Noten que esto está significando algo material, un valor material. 1 Corintios 6:20 también. 1 Corintios 6:20 dice a Pablo hablando del juicio que deben aplicar en la iglesia, y después dice que ustedes, dice así: ¿quiénes son ustedes como templo del Espíritu Santo? Dice: porque habéis sido comprados por precio. O sea, alguien ha pagado un precio muy alto, un valor muy alto para rescatarlos. Dice: han sido comprados por precio, y la palabra aquí es honor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué son de Dios? Porque Dios nos ha comprado a precio de sangre. Así que lo que podemos ver es que esta palabra honor significa precio. Y si vemos este término en su contexto, obviamente se trata del salario de los pastores, porque también en el caso de las viudas, ¿se acuerda que hablábamos que no pongan una viuda que no sea mayor de 60 años? Y aquí en el caso de las viudas, el honor debido a ellas inmediatamente fue ligado con el sostenimiento material. ¿Se acuerda que vimos que algunas viudas deberían ser ayudadas materialmente por la iglesia? Pues Pablo viene con la misma idea cuando habla aquí de los pastores. Está hablando también que el honor significa el sostenimiento material a los pastores por su trabajo. Y eso lo vimos en los versículos 3 y 4 del capítulo 5 de 1 Timoteo. Y noten que no solamente estos textos del Nuevo Testamento nos están hablando de algo, de un precio, de un salario que debe darse a estos hombres, sino que también las analogías usadas por Pablo en el versículo 18 dice lo siguiente. Note esto: no pondrás bozal en el buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La pregunta es: ¿de quién está hablando en esta sección? Del trato de la iglesia con sus pastores. Entonces, si él está hablando de digno es el obrero de su salario, ¿de qué está hablando? De que los pastores son dignos que se les dé un salario. Y claramente señalan el mismo sentido en que lo que respecta a los pastores, su salario. Timoteo, como comisionado apostólico, tenía la responsabilidad de tratar con los miembros, como también con los pastores de la iglesia. Es por eso, hermanos, que se le dan ciertas instrucciones respecto al trato que se le debe dar a estos últimos. Y lo primero que se indica en este lugar es que los pastores deben ser honrados por la posición de autoridad que el Señor los ha puesto, una honra que debe ser expresada en remuneración económica cuando esto sea justo y necesario. Eso es lo primero que encontramos allí, que los pastores deben ser honrados por la posición de autoridad en que el Señor los ha puesto, una honra que debe ser expresada en remuneración económica cuando esto sea justo y necesario. Hermanos, no siempre es de esa manera, pero cuando esto sea justo y necesario es ese honor que se le debe dar a los pastores, aún a los que no están de tiempo completo, aún a los que no reciben ayuda económica de la iglesia, porque todos los pastores son dignos de honra
y esa honra implica remuneración económica justa y apropiada cuando esto sea necesario. Ahora, yo cuando digo tenerse necesario, si él se va a ocupar de pastorear la iglesia, obviamente estamos indicando que él se va a dedicar su tiempo a pastorear la iglesia. ¿Y qué es lo que la iglesia debe considerar? Que pueda sostenerlo para que él se ocupe de la labor pastoral, de nutrirnos, de preparar los sermones y de instruirlos no solamente pública, sino también personalmente. Pero yo creo que antes de entrar en detalles es necesario aclarar que en este asunto que vamos a considerar es muy delicado, hermanos, ya que estamos hablando de una esfera sensible de la labor pastoral, porque la acusación más común que hace la gente es que los pastores son unos estafadores, unos vividores, ¿cierto? Esa es la idea que todo el mundo tiene de los pastores. Y lo más lamentable es que muchos dan lugar para eso. De hecho, muchos han dado lugar para que se hable así, porque realmente lo son. Pero sin embargo, este asunto está contenido en la Biblia y por tal razón debemos exponer esta enseñanza a la iglesia como parte del consejo de Dios. Hermanos, si Dios nos ha conferido a los pastores no predicar unas partes de la Biblia, sino todo el consejo de Dios, y este asunto está dentro del consejo de Dios. La honra que la iglesia debe dar a los pastores es un asunto que no se refiere solamente al tema material, es algo con respecto, hermanos, a la vida espiritual de la iglesia. Es decir, no estamos tanto enfocados en lo material, sino es que necesitamos que alguien nos pastoree y que esa persona ocupe su tiempo en prepararse en oración, en el estudio bíblico, para que la iglesia reciba edificación, buen alimento de la palabra y pueda ser instruida sabiamente. Pero si no, el pastor no tiene ese tiempo, sino que tiene que ir a trabajar para ocuparse de su familia, difícilmente podrá cumplir con su labor pastoral como debe de ser, porque no hay mucho tiempo para prepararse. Así que luego de aclarar esto, hermanos, pasaremos a ver dos pautas que hallamos en esta sección respecto a la remuneración económica del pastor. Dos pautas que debemos nosotros señalar respecto a la remuneración económica de un pastor. La primera pauta, hermanos, la iglesia tendrá la responsabilidad de sostener económicamente a algunos pastores de la congregación. La iglesia tendrá la responsabilidad de sostener económicamente, mire lo que digo, a algunos pastores de la congregación. Dice Pablo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Aquí Pablo ya nos está señalando que algunos ancianos de la congregación deberán ser sostenidos económicamente. La pregunta es, ¿quiénes? ¿Quiénes de estos ancianos? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, que si ese pastor lo vemos enseñando, predicando constantemente en la iglesia, a ese pastor, para que se siga dedicando a ese trabajo, debemos remunerarlo económicamente para que él no se ocupe en otras actividades, sino que nos siga enseñando el consejo de Dios. Aquí la palabra mayormente significa principalmente o particularmente. Lo que se supone es que algunos pastores no trabajan tan duro en el predicar y enseñar como otros. Algunos predicarán cada 15 días, pero estos hombres tienen mucho que dar a la congregación en cuanto al gobierno y la enseñanza. Y la iglesia debe ser sensible en la medida, y eso es bastante importante que lo recalquemos, en la medida de la capacidad que Dios le ha concedido a esa iglesia, deben suplir para las necesidades de ese hombre. Y la mejor manera en que la iglesia pueda hacer uso de esas capacidades de esos hombres para el gobierno y enseñanza es eximiéndolos de cualquier ocupación secular y sosteniéndolos económicamente para que ellos puedan dar de todo lo que tienen para el bien de la iglesia del Señor. ¿Sí notan por dónde va la dirección? ¿Cuál es el enfoque que Pablo le está dando a esto? Es para que ellos se ocupen el tiempo de prepararse para dar todo de ellos, de lo que Dios le ha dado, y la iglesia aproveche esos dones para que sean edificados en el gobierno, en la predicación y en la enseñanza. John MacArthur dice al respecto, note lo que él dice respecto a este texto, dice, no todos los ancianos tendrán la misma carga de predicación y enseñanza. Algunos pudieran enseñar o predicar ocasionalmente, algunos constantemente. Aquellos cuyo ministerio demanda toda su atención deben ser librados de cualquier necesidad de ganarse la vida y hasta deben ser recompensados por su especial devoción. Es decir,
deben ser remunerados aquellos que se dedican de tiempo completo a la obra. Así que el hombre que dedica todo su tiempo y su esfuerzo en la obra del reino ciertamente merece ser sostenido económicamente. Ahora, hermanos, no es bíblico, como algunos enseñan, que un pastor no debe recibir remuneración económica, sino que ellos deben vivir por fe, hermanos. Usted ha escuchado tal eso, ¿no? El pastor debe vivir por fe. Pero el apóstol Pablo, hermanos, dice a Timoteo es que los pastores deben ser remunerados económicamente, y eso lo está diciendo de una manera tan tácita que, hermanos, no tenemos lugar a dudas. Ahora, por cierto, recibir un salario de la iglesia no es contrario a vivir por fe. Porque, por ejemplo, los levitas vivían por fe y ellos recibían una remuneración, ellos recibían los diezmos de parte del pueblo de Israel. Ellos lo recibían. Además, no es solo los pastores los que deben vivir por fe, son todos los creyentes. La Escritura nos dice en Habacuc 2:4, y no solamente a los levitas o a los pastores, nos dice que el justo por la fe vivirá, y eso implica, obviamente, el justo está hablando de todos los creyentes vivimos por fe, pero la pregunta es, ¿eso nos exime de hacer nuestras labores? Es decir, hermanos, que si usted es un médico o un abogado, usted vive por fe. Y si eres un pastor y recibes un salario de la iglesia, vives por fe también. Eso no es un pastor asalariado. El asalariado es el que ministra una congregación por dinero que le van a dar. Es decir, se mete a pastor para que le den plata. Hermanos, eso es asalariado y eso está mal. Una cosa es que un hombre se ocupe de gobernar y enseñar a la iglesia porque ama al Señor y desea poner todos sus dones al bien y edificación del pueblo del Señor. Y la iglesia es quien debe reconocer esto. Pero Pablo está dando instrucciones como siervo de Jesucristo. Por eso señala, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y Pablo está recalcando la honra que la iglesia le debe a esos hombres por cuanto son siervos de Dios. Esos hombres son dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 18 dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Bueno, aquí podemos ver que Pablo cita dos textos en el cual hay dos dichos. Bueno, un dicho viene del Antiguo Testamento y otro dicho es puesto por Jesús. Y uno de los dos dichos que Pablo menciona están claramente coordinados los dos. Si el primero es escritura, el segundo también es. Recuerda que cuando Pablo estaba escribiendo esto, todo el canon del Antiguo Testamento ya estaba instituido. Y ahora él equipara las palabras de Cristo como revelación, pero ahora del Nuevo Testamento. Y noten lo que dice, en el primero se encuentra, ¿en dónde? Deuteronomio 25:4. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y el segundo se encuentra en Lucas 10:7, dice que digno es el obrero de su salario. En Lucas 10:7, ¿quién está hablando allí? Jesucristo. Es el mismo Señor, el cabeza de la iglesia, que está diciendo eso. Y es interesante aquí como la palabra dicha por el Señor Jesús es puesta por el apóstol Pablo a la par con el dicho del canon del Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio 25:4. ¿Qué dice allí? No pondrás bozal en el buey que trillare. Ahora, lo primero que debemos señalar de este dicho es que este dicho se encuentra en un contexto, hermanos, que no tiene nada que ver con el trato de los animales, pero está hablando de animales, sino con el trato con los hombres. Note que aunque el autor, digamos, Moisés, está hablando aquí de animales, pero el dicho no tiene nada que ver con animales. Moisés en este texto está hablando de leyes humanitarias. Si ustedes leen allí, hay un título en negritas que dice leyes humanitarias. Ahora bien, los crueles paganos hacían algo con los animales. A veces, ¿sabe qué hacían? Embozaban los bueyes cuando trillaban. Pero Jehová prohibió claramente eso a Israel. ¿Sabe por qué? Porque a esos bueyes los ponían a trabajar, a moler el trigo, pero no se les permitía comer del fruto con que trabajaban. Por eso le ponían bozal. O sea, lo más probable es que esos bueyes murieran de hambre porque trabajaban y no se les daba el alimento, no se les daba lo necesario para seguir trabajando y esforzarse para poder ayudar por el que está trabajando.
Pero Jehová había prohibido esto en Israel. Y si Dios tenía cuidado de los bueyes, lo que está diciendo el autor, ¿cuánto más cuidado tendrá de los hombres? El propósito de esta orden era que los hombres pudieran ver la bondad de Dios, particularmente que pudieran discernir este principio básico, a saber que a todo obrero Dios le ha dado el derecho de participar de los frutos de su trabajo. Eso es lo que está diciendo. El obrero es digno de su salario. Y para eso utiliza la ilustración de un buey. Si ustedes dan alimento al buey cuando trabaja, ¿cuánto más lo deberían hacer con los seres humanos? Y lo segundo que debemos decir en este dicho es que Pablo, las dos veces que menciona este dicho, es para referirse al salario de los pastores. Noten que él utiliza esta frase de Deuteronomios las dos veces, tanto en 1 Timoteo 5:18 como en 1 Corintios 9:9 al 10, utiliza para hablar del contexto del salario del pastor o de los ministros. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Pablo, como ministro en la iglesia, le tocó trabajar en tiendas porque la iglesia no quería reconocer su ministerio. Y sabe, no querían darle lo necesario para ocupar sus necesidades. Y Pablo defiende su ministerio. Dice en 1 Corintios 9:10, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Y es verdad, hermanos, ¿quién ha sido soldado a sus propias expensas? No, todo soldado no es a sus propias expensas. A él lo toman como soldado, y a quien lo ha tomado como soldado, ¿qué hace? Le paga por su labor de soldado. ¿O quién planta la viña y no come su fruto? Hermanos, ¿acaso un agricultor, cuando siembra el fruto, él no vive de lo que cosecha? Obviamente de lo que trabaja, él disfruta. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, otra vez, él está citando a Deuteronomios, no pondrás bozal en el buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Los ministros del evangelio. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con la esperanza de ¿qué? De recibir fruto, de recibir por su labor que está ejerciendo. La idea de Pablo es obvia. Dios estableció que los animales que trabajan para proporcionar alimento físico para otros deben ser alimentados. Ahora, hermanos, ¿qué es más importante? ¿El alimento físico o el espiritual? El espiritual. ¿Cuánto deberíamos valorar más a los que trabajan por las cosas espirituales que por las cosas materiales? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto más querrá él que los fieles pastores que proporcionan el alimento espiritual a sus necesitadas ovejas sean provistos? Pero el segundo dicho que utiliza Pablo es que el obrero es digno de su salario, y se encuentra de una forma precisa en Lucas 17. Y este dicho se encuentra en el contexto en el que el Señor envía a los apóstoles a predicar su palabra. Y aquí les da instrucción clara y específica en el versículo 4. Noten lo que dice: no llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Parece que el caso era de extrema urgencia, ¿no? No saluden para que puedan hacer la labor. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Hermanos, el Señor dice a sus ministros: ustedes no tienen la obligación de suplir su propio alimento. Esa es la obligación de aquellos que van a recibir los beneficios de su trabajo. Y los ministros deben vivir, hermanos, más bien no deben vivir a expensas de la caridad pública, sino de la promesa que han de recibir del pueblo de Dios por causa de su trabajo. Hay personas que piensan que los pastores viven solamente de lo que alguien quiera dar. Y eso es una idea equivocada, y eso es lo que no nos está mostrando el pasaje de la Escritura. Nos está mostrando es que la iglesia debe ocuparse de que ese hombre que los está alimentando espiritualmente sea sostenido y pueda cubrir la iglesia todas las necesidades de ese hombre. Así que los pastores tienen un trabajo que ejercer, y los que se benefician de ese trabajo son los que deben sostener económicamente a esos pastores. Hermanos, rechazar el sustento a los que proveen el alimento espiritual no es justo, y es algo despiadado como amordazar a un animal
o negarse a pagar a un hombre contratado su salario. Es así, hermanos. Combinando estas dos citas y considerándola a la luz del contexto precedente, notamos que Pablo está enfatizando que el respeto de que son dignos los pastores que gobiernan bien, pero también implica que entre ellos se dedican enteramente a la obra del evangelio, tienen derecho a un salario y que este salario no les debiera ser retenido. Pero observen lo que dice en 1 Corintios 9:9. Bueno, otra vez leemos este texto. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come el fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Porque la ley de Moisés dice, escrito está, no pondrás bozal en el buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros, los ministros? Pues por nosotros se escribió, porque con la esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con la esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos, note esto, si nosotros sembramos como pastores entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, por ejemplo, y creo que está diciendo, ¿ustedes le pagan al médico cuando van allá? Al médico ustedes tienen que pagar. Cuando ustedes compran su alimento físico, tienen que pagar. Porque ustedes pagan por lo que se le está dando, pero ¿qué pasa? Dice él, es gran cosa como si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y Pablo lo dice aquí porque esos hermanos no querían aceptar el ministerio de Pablo. O note lo que dice el versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Repite otra vez lo que dijo el Señor Jesucristo. Hermano, esto es un mandato ¿de quién? De la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Pablo hace lo mismo en Gálatas 6:6. Noten lo que dice Gálatas 6:6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, ¿a quién? Al que lo instruye. Hermanos, ¿cuántos de ustedes en algún momento ha pasado ocasiones que usted está disfrutando de algo? ¿Sabe cuál debería ser el deseo de usted que está siendo pastoreado? Es, yo quisiera que esto que Dios me ha dado a disfrutar, también mi pastor lo pueda disfrutar. Es algo que Dios dice aquí. Por eso el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermanos, no hay una labor más importante que la proclamación del evangelio y la edificación de la iglesia de Jesucristo. Garnier Spring dice al respecto. Yo sé que ustedes, muchos están familiarizados con Garnier Spring, que en el curso de membresía estamos mirando un manual que es de él, que es el cristiano bíblico. Pues aquí está hablando más bien de la labor pastoral. Garnier Spring dice lo siguiente: los hombres son tardos para entender que están en deuda con sus maestros religiosos. Ellos reconocen otros reclamos, es decir, pagan al médico, pagan su mercado, pero ellos no dudan en dar una justa y completa compensación a sus consejeros legales o a sus médicos. Sin embargo, no sienten mucho sentimiento de culpa si retienen a sus guías espirituales una compensación adecuada. Hermano, usted como cristiano, mirando estas ordenanzas, usted es fiel en pagar al médico su obligación, pero usted se ha puesto a pensar en que por ese beneficio espiritual usted está sosteniendo el ministerio pastoral. Y esto es así, hermanos, porque muchos no entienden la importancia que posee el ministerio pastoral. Si uno pregunta, hermanos, ¿qué es más importante, el alimento físico o espiritual? Van a decir el espiritual. ¿Cuál es más importante, la salud espiritual o la salud física? Van a decir la salud espiritual. Pero a la hora de la verdad, a la hora de dar y contribuir en el dinero, se ve que es más importante para ellos lo material que lo espiritual. Porque la iglesia del Señor o los pastores a veces se ven con muchas cosas que no tienen para cubrir sus necesidades. Hermanos, cuando una iglesia no está ocupada en el sostenimiento de sus ministros, con ello está más manifestando, miren lo que manifiesta, un desentendimiento de la importancia de la tarea pastoral
que es la proclamación del Evangelio y la edificación de la iglesia del Señor. Y tiene por poco estas dos últimas, la palabra de Dios. ¿Sabe? Al hacerlo, eso está manifestando poca importancia por el Evangelio de Jesucristo y por la iglesia de Jesucristo. Es como si dijeran, hermanos, para mí hay más importante que la iglesia y la proclamación del Evangelio. Pero ¿saben que Dios le plació llevar sus planes redentores a través del ministerio de la palabra y la iglesia? Entonces el pastorado, el ministerio pastoral es algo importante, que deberíamos realmente darle el honor que merece, que el Señor pide que le debemos dar. Más adelante dice Garner, dice, debemos deducir que la deficiencia en el soporte de los ministros ha de ser atribuida a una estima defectuosa de la perla perdida del Evangelio. Hermanos, ¿qué hizo el hombre que encontró la perla? Que encontró la perla, vendió todo para poder obtenerla. Pero ¿qué hacemos hoy? Al contrario, hermanos, despreciamos esa perla y no le damos el valor que debe ser a las cosas del Señor. Me estoy refiriendo a las cosas de Dios. Cualquier cosa es para muchos más importante que la predicación del Evangelio. Por ejemplo, la sanidad física para muchos es más importante que la salud espiritual. El alimento físico para muchos es más importante que el alimento espiritual. Pero Dios dice que, hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hermanos, déjenme decirle que Dios tome muy en cuenta esto. Realmente, ¿dónde está su corazón? Dios bendice la iglesia. Dios bendice a una iglesia cuando la iglesia tiene en alta estima la labor de sus pastores. Así que esta es la primera pauta respecto al salario del pastor, que la iglesia tiene la responsabilidad de sostener económicamente a algunos de sus pastores, mayormente los que se dedican a trabajar en predicar y enseñar. En segundo lugar, la segunda pauta, los pastores, dice Pablo, son dignos de doble honor. Bueno, esto quiere decir que la remuneración que se les debe dar debe ser justa y apropiada en proporción a la tarea que los pastores ejercen. Por ejemplo, en una enseñanza y una predicación, una persona puede decir el trabajo que el pastor ha hecho en lo que está enseñando. Por eso no solamente son remunerados, se trata de una remuneración justa. No solamente es una remuneración, sino una remuneración justa y adecuada conforme a la tarea que los pastores realizan. El término doble se refiere a algo mayor. Por ejemplo, Mateo 23:15 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más». Y aquí la palabra es doble, la misma palabra que Pablo utiliza en 1 Timoteo 5:17, dice: «Le hacéis doble hijos del infierno que vosotros». Ahora, esto por supuesto, hermanos, no quiere decir que los prosélites de los fariseos van a sufrir el doble en el infierno, en comparación con los demás, no, sino a que su condenación va a ser mayor. En Apocalipsis 18 encontramos este mismo término, y el apóstol Juan, hablando de la caída de Babilonia, dice lo siguiente: «Darle a ella como ella os ha dado, y pagarle», note esto, el doble. La misma palabra que Pablo utiliza en 1 Timoteo 5:17. «Según las obras, dale el doble. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble». En otras palabras, que el castigo para esta ciudad sea mayor, no el doble, mayor. Ahora, eso significa que cuando el apóstol Pablo dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, nos está diciendo es que ellos deben recibir una remuneración justa, adecuada y conforme a la tarea que ellos realizan. Eso es lo que significa, justa y adecuada. Nuestra confesión bautista de fe de Londres lo explica de esta manera en el capítulo 26, párrafo 10. Dice así: «Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellas todas sus cosas buenas según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares
y puedan practicar la hospitalidad hacia los demás, porque eso también es un deber, la hospitalidad del pastor. Pero si no tiene con qué atender para hospitalizar, para dar hospedaje a alguien, esto no quiere decir, hermanos, que los pastores deben vivir como personas acaudaladas. Ahora, eso es otro extremo, que ustedes han escuchado los escandalosos casos, por ejemplo, de un pastor que decía que él tenía un jet privado porque los demonios no los podía tocar, y solamente en avión, viajando por los aires, se evitaba que los demonios lo tocaran. Pero hermano, eso es una manipulación, esos son vividores. Estamos hablando de cosas que no son bíblicas. Pero es la palabra, hermanos, nos advierte claramente en contra de aquellos hombres que toman la piedad como fuente de ganancia. De hecho, el consejo de Pablo para esos hombres que toman la piedad como fuente de ganancia, ¿sabe cuál es el consejo? Apártate de los tales. Apártate de esos hombres. Apártate de esos hombres que hacen de la piedad fuente de ganancia. Por cierto, una cualidad que debe describir a un pastor es que él no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Eso lo vimos nosotros en 1 Timoteo 3, 1 al 7. Y en 1 de Pedro 5, 2 también encontramos una advertencia similar. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Pedro hablando a los ancianos, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, pero otra vez la palabra, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, él no trabaja tanto por un salario, él trabaja porque la iglesia sea edificada, pero la iglesia responde al trabajo pagándolo las necesidades que él debe cubrir para que no tenga que enredarse en asuntos de este mundo. Así que la advertencia es clara y contundente, no se debe tomar el ministerio como fuente de ganancia. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 y 3, el apóstol advierte diciendo, noten lo que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Se acuerdan? Eso está hablando en el Antiguo Testamento. Hubo falsos profetas que hablaban a la gente lo que la gente quería escuchar. ¿Se acuerdan en los tiempos de Jeremías? Estos profetas hablaban de paz y no había paz. Estaban hablando lo que la gente quería escuchar, pero realmente eso no es lo que iba a pasar. Ahora bien, pero dice el Pedro, eso lo hubo. Personas que les recibían hablando lo que ellas querían oír. Pero nosotros, dice hermanos, dice aquí, como habrá entre nosotros falsos maestros. Y cuando habla de falsos maestros, ¿de quién se refiere? Falsos pastores. ¿Y cómo los conocemos? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida, pero dicen harán mercadería. Estas personas son falsos pastores y esas personas, dice Pablo, apartados de los tales. Hermanos, estas advertencias son claras y contundentes, pero si observamos detenidamente todos estos textos, nos daremos cuenta el gran precio que la iglesia primitiva tenía por los pastores. Si las escrituras nos advierten a tomar el ministerio pastoral como una fuente de ganancia, es debido a que los falsos pastores sabían que en este tiempo ser pastor era algo bien remunerado. Por eso es que en aquel tiempo algunos hombres codiciaban esta posición. ¿Sabe por qué? Porque si algo entendía la iglesia primitiva es que ellos sabían remunerar bien a los pastores que estaban gobernando sobre la grey. Ahora, y los hombres codiciosos decían entre sí, maquinaban en su mente, oiga, esto es como que un buen negocio. Y se ponían de pastores, ellos mismos se ponían no para pastorear, sino para tener ganancias deshonestas. Por eso la advertencia es a que los pastores no deben ser codiciosos. Pero por otro lado, la iglesia no debe ser mezquina con los siervos del Señor. Por otro lado, es que hay un balance, hermanos, un equilibrio. Ellos deben ganar lo suficiente como para poder mantener a su familia y cubrir todas sus necesidades. Los pastores también deben proveer para su familia. Por ejemplo, ¿se acuerdan que leímos también, Timoteo, que los que no proveen para su casa han negado la fe y es peor que un incrédulo? Pues el pastor también tiene esa obligación como creyente. Pero hermanos, si se va a ocupar del pastorado, ¿qué se espera de la iglesia? Que la iglesia pueda proveerle para que él pueda cumplir con esa demanda que Dios le ha hecho a él también como varón.
Ahora, esa remuneración económica debe servir para él poder mantenerse en su propio ministerio. Como por ejemplo, que él pueda tener libros y herramientas que le sean necesarias para desempeñar bien su labor. Es decir, que la iglesia pueda proveerle de que él tenga los recursos, bastantes libros, para que pueda enriquecer la predicación, hermanos. Porque hay muchos pastores que, hermanos, aunque quieran, terminan dando la misma enseñanza todos los días, porque realmente la iglesia no les ha dado los recursos necesarios para cumplir bien su labor pastoral. Entonces necesitan buenos libros, herramientas que les sean necesarias para desempeñar bien su labor, pero también para poder compartir con otros, porque ellos también deben ser hospitalarios, como también para atesorar para sus hijos. La Biblia dice que los padres atesoran ¿para qué? Deben atesorar para sus hijos. ¿Y cómo podemos nosotros los pastores darle cuando nosotros no recibimos una remuneración? Y aún para que los pastores tengan para su propia vejez. Así que yo quisiera probar esto bíblicamente. Recuerden, hermanos, porque ustedes pueden decir, bueno, eso suena muy bonito, pero bíblicamente, ¿cómo podemos fundamentarnos en esto? 1 Corintios 9, 3, 7 dice, aquí Pablo está hablando de la remuneración de los pastores, y en ese contexto dice Pablo, en 1 Corintios 9, 3 dice así. Noten que en el tiempo de Pablo ya había acusaciones de esto. Ya hay personas que se levantaban, no pueden pagarle a los pastores. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer a nosotros una hermana por mujer? Lo que está diciendo Pablo es, ¿no tenemos derecho a tener familia e hijos para ser sostenidos en el ministerio? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Recuerden que Simón, aquí Cefas es Simón, ¿se acuerdan Simón Pedro? Él tenía esposa. Es decir, hermano, la remuneración económica que un pastor recibe en la iglesia debe ser suficiente para poder sostener su familia. El salario del pastor debe pasar para sostener a su esposa y a sus hijos, y eso es lo que Pablo nos está explicando en este texto. ¿Acaso no tenemos, hermano, derecho a tener una hermana como esposa? Y él le dice, ¿cuál derecho? Derecho a ser sostenido no solamente él, sino su esposa y sus hijos. Y pregunta a Pablo, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Y el término traer aquí significa traer a un acompañante para que supla para mis necesidades. Y lo más probable, hermanos, es que Pablo aquí tenía en mente sus viajes misioneros. Es como si Pablo dijera, la iglesia no debe sostener no solo a los pastores en sus viajes misioneros, sino también a sus esposas, porque ellas son las que van a sostener a esos hombres. Por eso dice Pablo, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer. Y el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y podemos volver a citar de nuevo a Gálatas 6:6. El que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, ¿a quién? Al que lo instruye. Así que, hermanos, en tu conciencia, mi hermano, debe estar la carga que lo que el Señor te ha dado a disfrutar, tú también quieres que aquel que te instruye en la palabra lo disfrute también. Pero por otro lado, hermanos, también debemos decir que los pastores deben estar dispuestos a pasar cualquier penuria por causa de la obra del Señor cuando la tal cosa lo requiera. Pablo decía, ser vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Y hay veces que los pastores sufren penuria, hermano. Es decir, que tienen apenas lo justo y hay veces les escasea. Pero hermanos, ¿saben cuál es el punto? Que esos que han sido llamados al ministerio, por amor a la obra, siguen el curso de lo que el Señor los ha llamado a hacer. Así que, hermanos, Pablo decía esto, él sabía vivir en abundancia y en escasez, hay contentamiento. Pero el deber y esta enseñanza es un llamado de atención para la iglesia. La iglesia debe y tiene una responsabilidad con aquellos que los están alimentando espiritualmente. Para concluir, hermanos, a la luz de todo lo que hemos visto, podemos decir, bueno, en primer lugar, la importancia y la honra que Dios le da al ministerio pastoral, hermanos. Si Dios ha ocupado en su palabra bastante espacio para este asunto, es porque Él la ha investido de gran importancia.
Hermanos, si para Dios es importante, para nosotros también lo debería ser. Pero una importancia no solamente de labios, sino una importancia en nuestros actos de cómo honramos a esos hombres que Dios ha llamado para que nos enseñen las verdades de la palabra. Y en segundo lugar, hermano, la importancia que Dios le da especialmente al ministerio de la predicación. Dios le da mucha importancia a este ministerio. Y hermanos, recuerden, ¿se acuerdan en Hechos 6? Estábamos viendo ayer en los hermanos del curso de membresía precisamente ese texto. Que precisamente para qué la iglesia estableció diáconos. Precisamente para que los pastores no se ocuparan de repartir a las mesas, sino que los pastores no se enredaran en esas actividades, sino más en la predicación y en la oración. Es decir, que el oficio y la función principal del pastor es predicar y enseñar y orar por la iglesia. Y que ellos no se enreden en otras cosas que le quite ese lugar central que tiene la palabra. Y hermanos, para nosotros, en nuestro corazón, la predicación de la palabra debe ser central en nuestra vida. La iglesia no crece si no se les predica, ni si no se les da un alimento sólido. Pero en tercer lugar, hermanos, vemos un equilibrio que la palabra de Dios manifiesta en todo. La Escritura no solo nos habla de los deberes que tienen los pastores para con su iglesia. Y de hecho, la iglesia, ya hablamos de esto, las responsabilidades y los deberes que una iglesia tiene para con sus miembros, sino también los deberes que tiene la iglesia para con sus pastores. Es un deber mutuo, unos con otros. Ese es el balance que Dios ha puesto en su palabra. Así que, hermanos, quiera Dios que estas palabras hayan penetrado en su corazón y hayan concientizado en su mente la realidad de esta verdad, que aunque están abusando muchos, esto no elimina la realidad de que aquellos que Dios ha llamado son dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar.